Buenos días con todos. Buenos días con todos. Están ya, ¿cierto? Hemos tenido, bueno, he tenido una imperfección en el internet, pero ya estoy acá con ustedes. ¿Quién falta? Creo que falta Chamaya. No, no falta Chamaya. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Nadie. Bueno, estamos comenzando tarde, así que comienza a compartir Luis, ¿me puede pantalla. esperar 5 minutos, por favor? Es que Eh, tenemos que hacer algo importante en casa. Falta Falta Chamaya y todo. Rigby. ya. Luis, en serio es muy importante, ¿me puede esperar? Tú continúa nomás, Belén, no te preocupes. Ay, gracias, Luis, en serio es muy serio. Por eso ahora falta Chamaya y Rigby. Ya, ya, gracias Zapata. Voy a entonces ver qué pasa con tus compañeros. Voy a compartir pantalla ya para que ustedes tengan la clase del día de hoy y puedan ver. Ahí está. Ya. Ya, pueden ver la pantalla ya, ¿cierto? ¿Cómo que RIP? ¿Qué significará RIP? Vamos haciendo un repaso. Oye, a ver. Clasificación de la materia es el tema. Rápidamente, Cárdenas, dime por favor, ¿cómo clasificamos la materia? Ketty Cárdenas. Zapata, entonces que estás ahí presente, representando, como se dice. ¿Cuál es la clasificación de la materia? ¿En qué clasificamos la materia? En sustancias puras y mezclas. Muy bien, sustancias puras y mezclas. A las sustancias puras, ¿en qué las podemos dividir a su vez, Heredia? En elementos y compuestos. Muy bien. ¿Y a las mezclas, en qué las podemos dividir? Igual, Heredia. En homogéneas y heterogéneas. Perfecto. Habíamos hablado ya de los elementos y los compuestos, hemos hablado de ellos, hemos Luis, hecho ya un volví, ¿qué montón. pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué me perdí? Díganme que No, no. no te perdiste nada, Belén. Lo que yo sospechaba, no te perdiste nada. De que comienza la clase. Entonces, Ay, entonces, ya hemos hablado de los elementos, hemos hablado de los compuestos y lo más importante, el día de hoy vamos a resaltar mezclas. A ver, como habíamos dicho, la mezcla se obtiene cuando juntamos, mezclamos así de forma, ¿cómo decirlo? Apresurada, podemos decirlo, cuando mezclamos dos tipos de sustancias. Ahí está Chamayita. Por ejemplo, la mezcla que tenemos a la hora de mezclar agua con sal. Sí, la mezcla se realiza en proporciones variables, correcto, se realiza en proporciones variables, como les había dicho, uno para mezclar, o para, me disculpan, uno para formar la mezcla de agua con sal, no dice, voy a echar 5 gramos de sal y 10 gramos, 10 mililitros de agua. No, no hay una proporción estable. Tú puedes juntar 1 kilo de sal, un litro de agua y va a ser agua con sal. Juntas 1 gramo de sal, 1 litro de agua, igual va a ser agua con sal. Sí, por eso no hay una proporción variable, una proporción estable, me disculpa. También podemos decir que estos se separan en sus componentes. ¿Qué quiere decir? De que después de que yo mezclo el agua con sal, yo los puedo separar. ¿Sí? Cuando yo mezclo agua con sal, coloco este agua con sal en la estufa, caliento agua, hago que el agua se evapore y la sal me queda en el recipiente. Entonces sí puedo separar a las mezclas. Y por último, como bien ustedes dicen, no tienen fórmulas. Muy bien. A ver, repasando, a la fase que se encuentra en mayor cantidad, por ejemplo, tenemos acá el vaso de agua con sal, a la fase que se encuentra en mayor cantidad le llamaremos agua. Y a la fase que se encuentra en menor cantidad le llamaremos sal. Por ejemplo, el agua, pues, sea la fase dispersante, ya que se encuentra en gran cantidad en un vaso con agua y sal.
y la sal echada poquito, así que esa es la parte dispersa. No siempre la fase dispersante y la fase dispersa se observan al ojo, no siempre. Lógicamente, cuando de repente mezcle diferentes cosas, mezclo agua, sal y azúcar, agua, sal y tomate, no sé, cuando mezclo diferentes cosas, voy a ver una diferente fase dispersa y una diferente fase dispersante. ¿Sí? Muy bien. Habíamos... Oh, ¿y quién tiene animalitos atrás suyo? ¿Qué era eso? ¿Era un periquito? ¿Era una palmita? ¿Quién? Dígame, por favor, estoy curiosa, me genera curiosidad que algunos de Creo que ustedes es un tengan... periquito. Ah, ¿Belén? Ah, no, no es mío, yo tengo perrita nomás, que está en la sala. Ah, ¿quién? Escuché un periquito, ¿de quién es eso? Quiero saber, la curiosidad me mata. A ver, ¿quién? ¿De dónde se escuchó ese sonido? Era el sonido de unas aves, creo. No, no me van a contar. Ya, bueno, dejémoslo ahí, ya. Continuemos. Muy bien, esa es una mezcla, ¿verdad? A la mezcla la dividimos en dos, ¿cierto? Mezclas homogéneas y heterogéneas. Homogéneas, cuando las mezclamos tanto que pues no se diferencian. Por ejemplo, el agua con el sal, cuando las mezclo, las junto tanto que no puedo diferenciar el agua de la sal. Igual sucede con el azúcar, igual sucede con la gelatina. Y en la mezcla heterogénea yo puedo dividir los componentes. Por ejemplo, cuando mezclo una ensalada, por más que mezcle la ensalada, siempre voy a ver ahí el tomate afuera, voy a ver la lechuga, voy a ver la palta que he agregado, siempre voy a poder diferenciar los componentes de una mezcla. Acá igual, ¿no? Cuando mezclo agua con tierra, también, por más que mezcle el agua con la tierra, siempre voy a poder ver ahí los pedacitos de tierra que salen a flote. Igual con el agua, con el aceite, son mezclas heterogéneas. Hasta ahí una duda, alguna duda, algo que me quieran decir. Ah, claro, Adrián, a menos que sea limón. Ah, sí, faltaba aceite. Sí, hija, faltaba aceite. Rico y también falta, es lo que me preocupa ahorita. Mi joven Rico, ¿dónde será mi joven Rico? No está, ¿cierto? No, no está. La asistencia, me estoy olvidando de la asistencia. A ver, Cárdenas, Heredia, Chamellita, Belén, Zapata, Tierra, ya. Garcés, ya. Chinchay, listo. Listo, jóvenes, ya. Ahora, eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Gracias a Jennifer, me agrada por eso que ustedes siempre pregunten, porque con sus preguntas yo me voy dando cuenta de qué cosas ustedes necesitan aprender. A ver, habíamos hablado en la clase pasada de que es una mezcla homogénea y heterogénea, y Jennifer nos dijo, profesora, ¿qué es un coloide? Ah, yo les había dicho que a las mezclas homogéneas también se les denomina soluciones. Acá está la palabra solución. Y a las mezclas heterogéneas también se le denominan coloides o suspensión. A las mezclas heterogéneas se les divide en coloides y suspensión. Eso vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y la saturación lo vamos a tratar luego. Ahí está. Mezcla homogénea o solución. Y a la mezcla heterogénea se le divide en coloide y suspensión. A ver, alguien, una niña de repente que sea muy activa, que sea de repente muy de ahí a cada rato diciéndome las respuestas. Chinchay, a ver, Chinchay, dime por favor, hija, tú a simple ojo, ¿cuál es la diferencia entre una solución, un coloide y una suspensión? A ver, ¿qué las diferencia? ¿Qué las diferencia estos tres? ¿Cómo yo diferencio una mezcla en la que obtengo una solución, una mezcla en la que obtengo un coloide y una mezcla en la que obtengo una suspensión? A ver, si Chinchay no me puede responder, su compañero... Muy bien, el tamaño de las partículas, muy bien, el tamaño de las partículas, correcto, sí. En una solución, una mezcla homogénea, tú vas a ver que las partículas, cuando tú las mezclas, por ejemplo, cuando yo mezclo la sal con el agua, al mezclarlo, voy a obtener que la sal, que estaba en cristal, se ha formado o se ha dividido en partículas muy pequeñas, partículas de entre 0,1 a 1 nanómetro.
Cuando yo agarro agua y lo mezclo, por ejemplo, con aceite, yo me daré cuenta que a la hora de mezclarlo, voy a mezclarlo, pero no voy a poder mezclarlo tan bien, sino que el aceite no se va a querer mezclar tan bien y voy a obtener partículas, por ejemplo, las de una suspensión. Cuando yo mezclo agua y aceite, obtengo una suspensión. Voy a obtener partículas grandotas del tamaño de mayor a 100 nanómetros. Y cuando yo, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en sus mezclas de mayonesa, de repente en sus mezclas de, de, de mantequilla, por ejemplo, para yo formar la mantequilla, voy a batir, ¿cierto? No sé si ustedes saben, para hacer la mantequilla uno bate, ¿sí? El tamaño de las partículas que conforman a la mantequilla tienen tamaños de entre 1 a 100 milímetros, por ello se le denomina coloide, ¿sí? Voy a poner acá al costado el ejemplo para que si alguno de ustedes en un examen de cualquier tipo lo ve, me responda. Ejemplo, agua con sal. Miren que todas son soluciones, todas son mezclas, solamente que algunas partículas son de menor tamaño, serán mezclas homogéneas o soluciones, otras partículas serán de tamaño intermedio, se llamarán coloides, y otras partículas son de tamaño muy grande y será una suspensión. Acá voy a colocar, ejemplo era la mantequilla, la mayonesa. Las partículas de la mantequilla y la mayonesa son así, más grandes. Siguiente, a ver, siguiente, voy a quitar eso. Ahí está, siguiente, la mayonesa acá, el agua con el aceite. Ahí está bien. Ahora, de estas tres se va a hablar mucho más. Bueno, en realidad cada uno de las tres tiene sus cositas, sus particularidades. Acerca de las soluciones, es muy interesante cómo las soluciones tienen ciertas propiedades. Voy a hablar también de eso en la siguiente clase. Pero voy a aprovechar la pregunta de su compañera Jennifer para hablar acerca de los coloides. ¿Sí? Coloides. Los coloides, como los he colocado ahí en la diapositiva, tienen ciertas características, ¿sí? Característica de un coloide, primero, que tiene un movimiento browniano, y segundo, uy, acá le he colocado movimiento browniano también, acá es el efecto Tyndall, efecto Tyndall, ahí está, ¿sí? ¿Han escuchado alguna vez antes de esas palabras? ¿Han escuchado o no? ¿Les he contado a ustedes, jóvenes de quinto, o no? ¿O se me chispoteó, se me pasó, como dirían? Jóvenes, Zapata, por favor, ¿me puedes responder? ¿Les he contado acerca del efecto Tyndall? Creo que no, Creo ¿no? que no, no me acuerdo, sí, profesora. Ya, entonces hoy día vamos a hablar. Miren, cuando uno forma un coloide, es decir, una mezcla en el que el tamaño de las partículas es intermedio, ni tan pequeño ni tan grande, acá, cuando yo formo un coloide, este coloide va a tener ciertas características. Primera característica, las partículas de este coloide van a desarrollarse, van a tener un movimiento, por ejemplo, un movimiento browniano. ¿A qué le denomino un movimiento browniano? Ahí en la diapositiva lo he colocado. Acá dice, las partículas de una dispersión coloidal de un coloide son tan pequeñas que el choque incesante, ustedes ven como acá están chocando las partículas de las moléculas del medio, es suficiente para mantener las partículas en suspensión. Es decir, estas partículas se encuentran chocando tanto, estas de acá se encuentran chocando tanto, están que mantiene en suspensión, se mantienen en suspensión, se mantienen en líquido, no se colocan, no sé, ¿cómo decirlo? No se agregan en la parte de abajo. Ustedes pueden ver como acá, por ejemplo acá, cuando las sustancias no se mezclan tan bien, se colocan en la parte de abajo. ¿Cómo es la palabra? No es colocar, la palabra es, se agregan, se me va y se me viene la palabra, jóvenes, me disculpan. Ay, voy a colocarlo acá.
Se me va y se me viene la palabra, ¿sí? Ya, bueno. Miren, como les decía, así se ven las partículas en un coloide, en una mezcla de este tipo. Las partículas están constantemente chocando, pum, pum, están chocando uno con la otra, ¿sí? Ahora, a ese movimiento al azar, al movimiento al azar que tienen esas partículas, se le denomina el movimiento browniano. Es un movimiento particular que genera que estas choquen constantemente. No hay un momento en el que estas partículas no estén chocando entre sí. Entonces, a ese movimiento se le denomina el movimiento browniano, es el movimiento característico, es el movimiento al azar que realizan las partículas coloidales. Acá ustedes pueden ver cómo se mueven al azar, abajo, para arriba, para la derecha, para la izquierda, ¿sí? Se ve la trayectoria al azar que tienen estas. Muy bien, dice, este movimiento de las partículas es el que impide que éstas se sedimenten. Esa era la palabra, se sedimenten. Cuando el coloide se deja en reposo. Cuando tú dejas un coloide, una mezcla de este tipo, nunca, pero nunca las partículas van a detenerse. Siempre van a estar en movimiento, siempre van a estar chocando entre sí. Ese es el movimiento browniano. El movimiento al azar y continuo que realizan las partículas que se encuentran en un coloide. ¿Sí? Ahora, aparte de ello, aparte de este movimiento browniano, ustedes van a ver en diferentes partes acerca del efecto Tyndall. El efecto Tyndall me dice lo siguiente. Me dice que en un coloide, por ejemplo, acá estoy colocando una sustancia coloidal, agua con, no sé, de repente qué cosa le habrán colocado. Yo veo que en este coloide, en esta mezcla que está acá, yo a la hora de pasar, por ejemplo, un láser o una luz, en la luz yo voy a poder ver a las pequeñas partículas que conforman este coloide. Ustedes ven a las partículas cómo se observan. En otro tipo de mezclas, si yo le coloco la luz, yo no observo nada, no observo nada. Pero cuando coloco luz en un coloide, yo voy a poder ver a las partículas en suspensión. ¿Sí? ¿Se observa la diferencia? ¿Sí? Por ejemplo, esto lo observan ustedes. No sé si ustedes alguna vez, ¿alguno de ustedes tiene auto? Tenemos de 15 a 18 años. Nadie conduce aquí. Me refiero a que si sus familias tienen un auto, ustedes tanto como ustedes no. Que mi abuelo repara autos, ¿cuenta? Un auto, un mototaxi, algo. Un medio de transporte. Ya, Sí. hija, cuando alguno de ustedes de repente ha ido en un taxi, de repente en una combi, en mi caso, ya yo que tampoco tengo carro, ya yo uso el ejemplo de la combi. Yo cuando voy en la combi y cuando está de noche, yo veo que la combi cuando prende las luces de adelante, ustedes ven cómo cuando prende las luces. Ay, sí, salen como pelucitas. Eso, ustedes ven que las luces me permiten ver las partículas que se encuentran en el aire. Por mi casa hay una pequeña ventanita en la parte de arriba y siempre cuando hay sol luz aparecen un montón de esos. Son partículas, más parecen pelitos que salen de... Claro, del parecen maquillo. pelitos, parecen partículas, pero como te digo, ese mismo efecto, ese es el efecto Tyndall, es el efecto que uno ve, que uno observa cuando pasa luz por un coloide. Cuando uno coloca luz, ve cómo ciertas partículas están ahí. Ese es el efecto Tyndall. Es el ejemplo perfecto para conocer eso. Voy a colocarle acá unas diapositivas porque justo he estado... Ah, acá está. Por ejemplo, uno puede diferenciar, a ver, abrir imagen, uno puede diferenciar una solución de un coloide, de una suspensión, por eso, por el efecto Tyndall. Cuando uno pasa luz por una solución, no observa nada. Parece como si la luz no pudiera observarse, pero cuando lo paso por un coloide, tú vas a ver cómo la luz se proyecta. La luz choca con estas partículas y tú vas a ver cómo se observa como si brillaran. Voy a colocar acá, he estado buscando por acá. Acá está, miren. Como si la luz se proyectara. Abrir imagen como pestaña. Ustedes ven, miren. Son dos vasos con agua. En uno, la luz sí se proyecta
y en el otro no. ¿Por qué? Porque son diferentes. Uno es una solución y el otro es un coloide. Entonces, esa es la diferencia que nosotros podemos observar mediante el efecto Tyndall. Miren acá, miren. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? A ver, dime, Salvatierra. ¿En dónde observo el efecto Tyndall? ¿En el envase de la derecha o en el envase de la izquierda? El efecto Tyndall me permite observar el rayo de luz que estoy proyectando e inclusive las partículas que se encuentran ahí. A ver, ¿en dónde? A ver, Salvatierra, dime, por favor, hijo. Cárdenas, también si lo pudieras ayudar a tu compañero. Derecho. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién? A ver, Salvatierra, hijo. Carlos. ¿En el cuál, hija? ¿En el cuál? En el segundo, recipiente vacío. Ya, en el segundo recipiente, en el recipiente derecho. Perfecto. Ujú. Si podemos, muy bien, muy bien. Entonces, este de acá será un coloide. Voy a colocarle en la diapositiva, está perfecto. No sé cómo no he encontrado antes esta imagen. Voy a colocarlo acá. Disculpan. Acá, grandote acá. Este es el efecto Tyndall. Ustedes pueden observarlo acá. Esto de acá, esto será una simple solución. Y esto es un coloide. ¿Sí? Esto es un coloide. Ahora, yo creo que ustedes han escuchado hablar del efecto Tyndall, no tanto, pero sí del efecto o del movimiento browniano. ¿Ustedes han escuchado a los líquidos brownianos? ¿Han escuchado acerca de eso o no? Su silencio lo interpreto como si nunca en la vida hubieran visto este No la tema. escuché, Miss. ¿Puedes repetir? Sí, ¿ustedes han escuchado hablar de los líquidos brownianos? ¿Han escuchado o no han escuchado? Y de nuevo, interpreto Cuenta sus... si lo acabo de escuchar ahorita que usted No, me acaba de decir. no cuenta. Entonces voy a interpretar como si su silencio me dijera, nunca he visto un efecto browniano, nunca he visto una sustancia browniana. Respecto de eso también podemos hablar en la siguiente clase. Es un tema muy bonito, como ustedes se dan cuenta, nunca antes lo habíamos tratado con tanta cautela con ustedes, yo no lo había tratado así con ustedes. Porque le estaba dando prioridad a otras cosas que también son importantes. En química y física también hay un montón de temas que hablar. Y este año, como ustedes están en cuarto, quinto, ya puedo hablar de cosas más complejas en biología. Puedo hablar, les comento, por ejemplo, de biotecnología, de qué es la biotecnología vegetal, cosas que inclusive yo he visto en mi carrera. Entonces, va a ser esa alegría va a ser esa alegría mía con ustedes, el poder tratar este año yo con ustedes acerca de temas que yo he visto inclusive en la universidad. Sí, va a ser la alegría que yo voy a tener este año con ustedes. Sí, así que estén atentos a las siguientes clases de biología. Vamos a hablar de cosas muy interesantes. Ahí está. Solución y un coloidal o un coloide. Coloide. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Ahora, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Muy bien, estos eran los ejemplos de mezcla, ¿cierto? Mezcla heterogénea, mezcla homogénea, mezcla heterogénea, mezcla heterogénea. Creo que todo el mundo está de acuerdo en estos ejemplos. ¿Hay alguna duda acá? ¿Todo el mundo se da cuenta de la diferencia entre una mezcla homogénea y mezcla heterogénea? Interpreto su silencio como que no. Hablan jóvenes. ¿Me están entendiendo esta parte de mezcla homogénea y heterogénea? Por lo menos la diferencia entre ellos dos. Respuestas. Sí, Miss, sí, un poco. A ver, sí, ya, muy bien, sí, muy bien. Continuemos entonces. Acá. Y vamos a ver que cuando hablamos de mezclas, no solamente hablamos de mezclas de un líquido con un sólido, ¿no? Hablamos también de mezclas, por ejemplo, en el aire. Acá está el aire. Acá está el aire.
¿sí? Al aire, típicamente al aire se le considera como una mezcla homogénea. Si alguna vez ustedes se encuentran en un examen, típicamente se le considera como una mezcla homogénea. Profesora, ¿puedo obtener aire heterogéneo? Por supuesto, al aire mézclalo con, colócale, no sé, partículas de polvo que se encuentran en tu cuarto. De repente, cuando sacudes tú el polvo del aire, vas a crear que el polvo se mezcla con el aire y lógicamente se va a hacer una mezcla heterogénea. Pero típicamente en todo tipo de exámenes yo encuentro que el aire se encuentra catalogado como una mezcla homogénea. A ver, rápidamente, por favor, Zapata, ¿puedes decirme qué gases se mezclan para formar el aire? El nitrógeno, el oxígeno ¿En y qué otros gases. Muy bien. ¿En qué proporción, por favor? ¿El nitrógeno en qué proporción se encuentra? En un 78%, el El- oxígeno en el 28% y los otros gases en un 0,70%. Muy bien. El oxígeno en un 21% y los demás gases en aproximadamente un 1%. Esto, por favor, bien dentro de la cabeza, es muy importante. Algunos y la mayoría de los jóvenes piensan que el aire, por ser aire, tiene gran concentración de oxígeno. No, solamente tiene el 21% del oxígeno. Y ustedes dirán, ¿por qué tiene el 21% del oxígeno? Pues porque el nitrógeno, que es un gas que compone el aire, presenta una utilidad muy fuerte, por ejemplo, para las plantas. No sé si ustedes sepan, pero las plantas necesitan en gran cantidad este nitrógeno para poder desarrollarse de forma adecuada. Y en el caso de nosotros, pues, ¿no? El nitrógeno también es importante, pero creo que el gas que más resalta del aire es el oxígeno, que solamente se encuentra en un 21%. ¿Está bien? Hasta ahí hemos hablado de mezclas, hemos hablado de qué es una mezcla, qué es un coloide, el efecto Tyndall. Voy a colocar acá una definición para que cuando les pasen las diapositivas lo observen. El efecto browniano, el efecto al azar, aleatorio, el efecto que permite que las partículas de un coloide estén constantemente chocando, estén cada día, todos los días mezclándose, chocando constantemente, y eso me permite a mí diferenciar mezclas homogéneas de mezclas heterogéneas, una solución de un coloide y de una suspensión. Hasta ahí todo el mundo estamos claros, por favor, todos estamos claros. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Miss. Ya, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de una solución, hemos hablado de un coloide, ya hemos dicho que es un coloide, hemos hablado acerca del efecto Tyndall, perfecto. Cuando hablamos de una solución, de esas soluciones pequeñas, vamos a ver que las soluciones, voy a colocarlo acá, las soluciones tienen también ciertas particularidades. Por ejemplo, una particularidad de las soluciones de una mezcla de tipo homogénea de una solución es la siguiente. Una solución homogénea puede llegar a saturarse. ¿Qué es la saturación? La saturación se observa cuando, por ejemplo, vamos a colocar acá el ejemplo, un vaso de agua, bueno, agua verde, qué extraño, pero es un vaso de agua, por favor. Acá el vaso de agua, tú por ejemplo, le agregas una cucharadita de azúcar, mezclas una cucharadita de azúcar y se diluye, ¿cierto? El azúcar se diluye, desaparece en el agua. Le echas de repente 7 cucharaditas de azúcar y el agua sigue diluyendo el azúcar lo revuelves bien y listo, se mezcló completamente con el agua. Pero si tú le agregas 1 kilo de azúcar a un vasito de agua, va a haber una saturación, has saturado mucho, has agregado tanta, pero tanta azúcar que no se va a poder mezclar y vas a ver cómo el azúcar se precipita acá al fondo. Cuando el azúcar, cuando la sal, cuando estas sustancias las agregas en gran cantidad, tanta cantidad que no pueden mezclarse con el agua,
vamos a hablar de una solución saturada. Ah, acá está. Saturada, ¿por qué? Porque yo observo cómo en el fondo precipita, es decir, cae muy bien, cae el azúcar, cae el agua. Sí, muy gracioso cuando esto sucede. Yo les cuento, yo inclusive llego a colocarle tanto azúcar a mi agua que a veces veo como en el fondo, ¿a ustedes no les pasa? Ustedes mezclan el azúcar, mezclan el agua, mezclan su café de repente, están tomando y de pronto ven que al fondo ha quedado azúcar. ¿Se dan cuenta de ello? Es porque no lo han mezclado bien. Sí, es porque no lo han mezclado bien. Eso se observa también en una solución saturada. Cuando al fondo queda sustancia sin mezclarse, es una solución saturada. Vamos a verlo en números. Vamos a verlo en Profesora, números ahora. ¿Quién? Dime, Carlanas. entonces cuando mezclamos la leche con la cocoa, lo mismo sucede. La cocoa se concentra abajo. Claro. A pesar de que lo vemos muy bien. Claro. Mira, en una solución se debe a la gran cantidad de sustancia que le colocas. Por ejemplo, cuando a la sal, me disculpas, cuando a un vaso con agua le agrego gran cantidad de azúcar, no se mezcla, no porque sea una mezcla heterogénea, sino no se mezcla porque le he agregado tanta azúcar, que el azúcar se va al fondo. Sí, Es esa como es que si no estuviera proporcionada. Claro, es como si le ha agregado tanto que ya no puede diluirse más. Y eso lo vamos a ver acá en números, miren. Ahí está. Ahí estoy agarrando como ejemplo a la sal. Voy a colocar a esta imagen más grande para que ustedes para que podamos discutir acerca de esto. Acá está la imagen grande. Miren, vamos a imaginar que tenemos acá 100 mililitros de agua. ¿Está bien? A los 100 mililitros de agua yo le voy a agregar 30 gramos de sal. Y van a ver ustedes cuando agarro mi cuchara y mezclo estos dos, la solución, disolución también se le llama, la solución se mezcla. Lo mezclo con mi cuchara y voy a ver cómo la sal desaparece del agua. ¿Sí? No saturada porque lo he mezclado y por más que lo mezclo y la sal logra mezclarse con el agua. Pero acá vamos a ver cómo a la sal yo la coloco en la misma cantidad de agua, en 100 mililitros de agua, y miren, lo mezclo, pero por más que lo mezcle, siempre observo que hay un poco de sal que queda acá al fondo, que precipita. Acá estoy observando una disolución o una solución saturada. ¿Por qué? Porque por más que lo mezclo, yo observo cómo esa sal que debería de diluirse, no se diluye, sino que se queda al fondo, formando acá un grumito, por ponerlo así, de sal. Ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, de los 40 gramos de sal, 36 gramos se han disuelto y 4 gramos de sal se ha quedado acá al fondo sin disolver. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Salvatierra, ¿me has entendido, hijo? Salvatierra. Heredia, hija, dime por favor, si no para repetir, nos quedan 5 minutos, podemos repetir alguna parte. Miss, ¿puede repetir la primera parte? O sea, esa nomás. ¿Cuál? ¿Esta diapositiva? ¿O cuál, hija? Sí. Esta de acá, ya mira. Acá Sí, estoy... solo que algo que... Ajá. A ver, ya ver, hija, voy a explicar. Acá estamos observando cómo una solución puede saturarse. Es decir, tú sabes muy bien que cuando juntas agua con sal, lo mezclas y obtienes una solución. Todo el mundo sabe eso, acá está. Pero a veces, de esa solución que debería de darse, tú le agregas tanta cantidad de sal, que vas a obtener una solución saturada. Explico, paso a explicar. Tienes acá tu vasito de agua, tienes acá tu sal, tú sabes que estos dos se mezclan y van a formar una mezcla. Acá está, vamos a juntarlos, agarramos una cucharita y mezclamos. Acá está. Tú has visto cómo al mezclar el agua con la sal,
se juntan perfectamente, se juntan tanto que pues el agua se disuelve, la sal se disuelve en el agua, ¿cierto? La sal logra disolverse en el agua y tú no la puedes ver. Pero a veces, a nosotros por algún motivo se nos ocurre agregar más cantidad de sal. De repente acá tú ves 40 gramos de sal. Vamos a ver, ¿qué sucede cuando agregamos 40 gramos de sal a 100 mililitros de agua? Vamos a ver que a la hora de mezclar, con una cuchara comienzo a mezclar la sal, pero veo que por más que mezclo con la cuchara, por más que me pase ahí una hora dándole, mezclando la sal con el agua, voy a ver que por más que paso una hora ahí mezclando, siempre hay una pequeña cantidad de sal que me queda acá al fondo. Es que le he agregado tanta sal que hay una pequeña parte de esa sal que está quedando al fondo y que nunca va a poder mezclarse. ¿Por qué nunca va a poder mezclarse? Porque he colocado mucha sal. Acá han colocado, por ejemplo, 30 gramos de sal y 40 gramos de sal. Pero yo calculo que tendrías tú que colocarle, por ejemplo, de repente medio kilo de sal para observar esto. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Ustedes si quieren traten en casa, vean. De repente, Heredia, tú agarras una tacita de agua, le agregas una cucharada de sal y vas a mezclar. Va a haber un momento, hija, en el que tú mezcles tanta, pero tanta sal que ya no vas a poder mezclar. Que esa solución ya va a estar saturada, va a estar tan saturada que ya el agua no va a permitir que mezcles más sal. ¿Se ha entendido? ¿He explicado un poco mejor? Háganlo ustedes en casa. Háganlo ustedes. Las cosas se entienden mejor haciéndolas. Lleguen a casa no. Agarran un vasito de agua, mézclenlo con una cucharada de sal y van a ver cómo se mezcla perfectamente. Luego agréguenle 2 cucharadas, luego 3, luego 4, luego 5, luego 6, luego medio kilo de sal y van a ver cómo en un momento el agua no va a permitir que la sal se mezcle. ¿Sí? Esa es la forma en la que tú obtienes una solución saturada. Háganlo en casa, se entiende mejor cuando ustedes lo hacen en casa. Prácticas, si estuviéramos en el colegio ya hubiera comprado la sal, ya hubiera agarrado el potecito de agua y él les hubiera enseñado. Pero ahora que no puedo hacerlo en vivo, pues háganlo ustedes en casa. ¿Sí? Por favor, jóvenes, espero que se haya entendido esta parte. Esta es la parte de solución, de mezclas. Es muy interesante esta parte. Espero con ustedes hablar acerca de esto una clase más de repente y ahí queda. De repente el día de hoy decido ya que la clase ha sido entendida y pasamos al siguiente tema. Los siguientes temas son también muy interesantes. Vamos a hablar acerca de las propiedades químicas de la materia. Cómo se forma, qué es el punto de fusión, qué es el punto de ebullición, todas esas cosas que yo sé que todavía no están muy claras para ustedes y tenemos que tocarlas. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Jóvenes, estamos que nos reunimos, voy a darles horario para que nos reunamos algunos días en la tarde, para que ahí me puedan hacer sus preguntas. Ya estamos justo haciendo eso. Eso sería todo, jóvenes, hasta luego. Chao. Hasta luego. Despídase. Chao. Ahí está Belén. Chao. Chao, Bye, Miss. Bye, Chao. Miss. Chao, Chao, gracias, chicos. Chamaita tenía micrófono. Me voy a acordar de eso para preguntarle siempre. Ya. Chao, chincha. Chao, hijos.